David Benavidez, el bandera roja, está sorprendiendo mucho con sus feroces declaraciones contra el cubano David Morrell. Y es que el día de ayer, en una entrevista que le hicieron a través del canal del youtuber Sean Citel, en esta ocasión a Benavidez, Sean le cuestionó su intención de que WADA haga el antidoping. El youtuber abre la entrevista con Benavidez diciendo que David Morrell está indignado con el asunto del antidoping y que Morrell dice que Benavidez simplemente le tiene miedo porque va a perder la pelea y desde ahora ya está poniendo excusas, que eso del WADA es solamente una excusa para que después de perder Benavidez pueda decir que fue porque Morrell hizo trampa y que usaba esteroides. Wound up responding to the talk in Florida when WADA testing was brought up, and his response was it's fear on your end. It's something you're bringing up as an excuse because of fear and you're scared and all those kinds of things. Not an excuse for shit, but when you go through other fighters that say, hey, I was tested by WADA, but then David Morrell was not tested, it brings a lot of questions up, you know what I mean? I'm not the only fighter that says this. There's been two other fighters that say this. They say that David Morrell, we're talking about Abetko. They said he was tested the whole camp. David Morrell was not tested, and after the fight, they didn't do no test, no drug test, which is kind of odd to me, But I'm not. I really don't care about that. Even if it was on steroids, I beat the shit out of him. Morrell respondió a la solicitud de antidoping diciendo que Benavidez sabe que va a perder y que eso es solamente una excusa, a lo que Benavidez respondió enojado, diciendo que él no tiene excusas sino dudas y preguntas respecto a la ética de David Morrell, argumentando que él no es el único que se queja de que Morrell usa esteroides. Benavidez dice en esta entrevista que hay otros dos boxeadores que también lo acusan de usar esteroides, que esos boxeadores se hicieron la prueba antidoping mientras que Morrell no se la hizo previo a sus peleas, y argumenta el bandera roja que el hecho de que Morrell no se haya querido hacer la prueba antidoping y los otros sí, lo dejan con muchas preguntas acerca de su integridad y su ética, pero que al final del día le vale Mauser si Morrell se pica o no, porque de todos modos le va a dar una paliza aunque use esteroides. Which is kind of odd to me, but I'm not. I really don't care about that. Even if it was on steroids, I beat the shit out of him. But David Benavidez dijo que Morrell era un peleador sucio y que los peleadores sucios deben de ser expuestos por el bien del boxeo y por el bien de la gente. Benavidez aboga por una pelea limpia, libre de esteroides. But, if you're a dirty fighter, you will get exposed. You know what I mean? That's why they were making such a big fucking deal and they didn't want to test. But dirty fighters will be exposed in this game. You know what I mean? Y lo que le sigue a esta entrevista estuvo aún mejor, porque Sean le pregunta a Benavidez en nombre de los fans, que muchos fans están en desacuerdo con Benavidez porque creen que WADA está corrupta. Sean le dijo a Benavidez que muchos fans creen que Benavidez no tiene autoridad moral para hacer este tipo de señalamientos y que Memo Heredia, el reconocido entrenador físico, consultor y analista antidopaje, no debe de intervenir para hacer este tipo de señalamientos. También Sean Citel le dijo a Benavidez que los fans tienen mucha desconfianza de WADA por su relación con Víctor Conte. Víctor Conte es una figura central en uno de los escándalos de dopaje más notorios en la historia deportiva de los Estados Unidos y ya llegaremos a esa parte. Conte también es el fundador de la Asociación Voluntaria Antidopaje WADA. Benavidez se mostró claramente enojado después de lo que le dijo Sean Citel y simplemente respondió que desconocía esos datos y que él está pidiendo la prueba antidoping por el bien del boxeo, por el bien de los fans, porque según Benavidez los tramposos deben de ser expuestos. They wonder about a relationship with a guy like Memo, and I know Memo's a hell of a strength coach, but given his past, just while we're talking. So if we were worried, if they were worried about doing fucking steroids and this and that, why the fuck am I the one trying to test more? If we have a guy that we're taking steroids supposedly, like how you're bringing up, why the fuck am I calling for more WADA tests? You answer me that. ¿Y ustedes qué opinan de las intenciones de Benavidez? ¿Benavidez estará limpio para tirar la primera piedra?
¿Esto del antidoping es solamente un show para vender la pelea o realmente hay mala entraña entre ambos boxeadores? Porque al final del día Morrell simplemente se puede negar a hacerse el antidoping. Recordemos que hace poco Ryan García dio positivo a Ostarín. Bada le realizó la prueba a Ryan García y esta salió positiva, a lo que Ryan García respondió que había sido un complot entre Haney y Víctor Conte. Y la palabra que me viene a la mente es mafia. Estas cosas existen en el boxeo y Benavidez solamente está abriendo una pequeña ventana en ese mundo turbio y corrupto. Víctor Conte, uno de los fundadores de Bada, fue acusado en el pasado de suministrar drogas para mejorar el rendimiento a atletas de diversas disciplinas, incluyendo béisbol, atletismo y fútbol americano. Víctor Conte es un ex músico que se vio envuelto en un escándalo de dopaje y terminó en prisión por sus crímenes. Nació en Fresno, California en 1950. Conte se unió a varias bandas de rock en la zona cuando era adolescente y terminó tocando el bajo para Tower of Power a finales de los años 70. En 1984, Conte fundó la Cooperativa de Laboratorios del Área de la Bahía, Balco, que se dedicaba a la nutrición deportiva, pero luego fue procesada por desarrollar esteroides. En el 2005, Conte fue arrestado por conspiración para distribuir esteroides y lavado de dinero en un escándalo que involucró a superestrellas deportivas como Marion Jones, Tim Montgomery, Kelly White, Dwayne Chambers, Barry Bonds y Bill Romanowski. Conte llegó a un acuerdo de culpabilidad y pasó 4 meses en prisión y otros 4 meses bajo arresto domiciliario. En el 2011 fundó una nueva empresa, Scientific Nutrition for Advanced Conditioning, SNAC, que se centra en el entrenamiento atlético y la producción de suplementos nutricionales. Y en Netflix hay un documental acerca de este tipo por si te interesa saber más de este sujeto. Mi opinión personal de todo este tema es que algo muy raro está pasando. ¿Qué hace alguien de baja moral como Conte al frente del antidoping? ¿Por qué el bandera roja anda tan agresivo con el tema del antidoping justamente en este momento? Creo que Morrell tiene razón por una parte, entiendo su desconfianza. Veo miedo también en el bandera roja. Quien habla mucho es porque tiene miedo, a mi parecer. Dime de lo que me acusas y te diré de lo que adoleces. ¿Cómo la ves con todo este asunto? Y si apenas acabas de llegar a Richie Block y aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete en este momento para que el tío Turquis te traiga tus reyes el próximo año. Y si esto es una táctica para calentar la pelea, creo que no es la manera de hacerlo. Los fans solo queremos ver una explosión de voluntades en el ring, solamente queremos ver buenos madrazos. Morrell no se quiere hacer la prueba porque según él teme que le modifiquen los resultados, como supuestamente sucedió con Ryan García. Esta pelea ya está altamente tensa. Los dos se han dicho de todo y esta carta del antidoping por parte del bandera roja a algunos les parece justo y a otros les provoca cringe porque no ven a Benavidez como un ejemplo de conducta intachable dentro del boxeo. Mi opinión personal es que Morrell no se dopa. Yo le doy un voto de confianza a David Morrell. Creo que no usa esteroides, creo que es limpio, creo que su fuerza es producto de su brutal entrenamiento. Morrell tiene un físico impresionante y eso se logra por la dieta y el ejercicio. Si Benavidez dejara de comer hamburguesas, seguramente tendría un cuerpo como el de David Morrell. Creo que Morrell es un boxeador limpio y le doy el beneficio de la duda. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios porque este tema está que arde. Y en otras noticias les tengo una muy buena noticia. ¿Qué creen? Ya hay fecha para el desempate entre los mexicanos René Calixto y Wildevaldo García por el título vacante Super Mosca FIB el 29 de marzo. Para que le apuntes, 29 de marzo. La sede aún está por definir, pero al parecer la pelea volverá a ser en Japón. El día de ayer Chava Rodríguez nos confirmó esta super noticia a través de sus redes sociales. Los dos mexicanos empataron. El 21 de diciembre del 2024 la pelea fue en Japón y para muchos
Fue un robo. La gran mayoría, incluyéndome, vimos ganar a Wilibaldo García. Fue una pelea muy sangrienta, hasta René Calixto terminó con la cara toda tumefacta, toda deformada, con las orejas de coliflor, y aún así los jueces vieron un empate, dejando el título vacante. Pero el 29 de marzo tiene por fuerza que salir un vencedor, y esta es una de las peleas que no podemos perdernos por nada del mundo. Wilibaldo contra Calixto 2, 29 de marzo, la gran revancha. México contra México. Y apúntale por favor, porque tenemos también otra fecha importante. Apúntale ahí, marzo 29. Marzo 29 es la fecha en la que se enfrentarán Errol Spence Jr. contra Sebastián Fundora. El trato está prácticamente cerrado y lo único que falta es que se pongan de acuerdo en el lugar. La Torre Infernal contra el Big Fish, y le urge a Errol Spence ganar después de su derrota tan humillante ante Terence Crawford el 29 de julio del 2023. Errol Spence Jr. no peleó en todo el 2024, tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, una derrota vergonzosa por nocaut ante Terence Crawford, y Errol Spence Jr. ya tiene 34 años. La Torre Infernal, Sebastián Fundora, tiene 27 años, ostenta un récord profesional de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut y un empate. Brian Mendoza fue el que noqueó a la Torre Infernal en el 2023. La última pelea de la Torre Infernal fue el baño de sangre que se aventó contra el australiano Tim Tszyu, hijo de Costa Tszyu. Costa Tszyu le ganó a Julio César Chávez. El papá de Tim Tszyu noqueó a Julio César Chávez en el round 6, y según Chávez esa pelea la perdió porque Don King, antes de subirse al ring, le dio una botellita que contenía un brebaje mágico que Don King convenció a Chávez de tomarse. El contenido de esa botellita le ocasionó diarrea al César durante la pelea. Chávez peleó cagado y con chorrillo, pero aún así se subió al ring. Muchos boxeadores hoy tienen gripa y no quieren pelear, ¿verdad? Fundora contra Errol Spence es una pelea muy atractiva, muy buena, y en este tiro me inclino por la Torre Infernal. Vi lo que tenía que ver del Big Fish cuando perdió tan humillantemente contra Terence Crawford. Ya sé lo que tengo que saber. Fundora, si gana, se va a llevar, aparte de los millones de dólares, cientos de miles de leales fans. Esta es una gran oportunidad para la Torre Infernal. ¿Cuál es tu favorito? ¿Fundora o Errol Spence Jr.? Los leemos a todos. Escríbenos tu comentario con toda la confianza del mundo de que lo vamos a leer. Y esto es todo, mis amigos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video programa. Si este video te ha parecido entretenido o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo. Ya casi llegamos a 100,000 suscriptores. Gracias al creador que nos da el mérito de crear contenido para ustedes, el respetable público. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.